El siguiente video fue producido por Campos Sofía, Casasola Alex, Quispe Herbert y Segarra Daniela. Sesión de aprendizaje. Esta sesión está hecha para estudiantes de tercero de secundaria, en la segunda unidad, siendo la sesión 2, para 3 horas de clase. El título de la sesión es Conociendo la tabla periódica actual. Las competencias explica el mundo físico basado en conocimientos científicos. Las capacidades son argumenta científicamente y los indicadores son sustenta que la ubicación de los elementos químicos en la tabla periódica depende de las características que representan. Al iniciar la sesión, se recuerdan las normas de convivencia en el aula y la importancia del trabajo cooperativo. Luego el docente muestra a los estudiantes diversos materiales y sustancias, tales como una lámina de zinc, azufre, una solución de sal y un pequeño circuito eléctrico formado por pilas de 9 voltios, cables de cobre y un pequeño foco. Luego se les preguntará ¿con cuál sustancia creen que prenderá el foco? ¿Con qué sustancia no? Y se anotarán sus saberes previos. Luego se pide la participación de los estudiantes para que realicen la experiencia y se preguntará ¿a qué se debe esto? ¿Cuál es la composición química de la sal? ¿Lo han experimentado con otras sustancias? Si tuvieran que ubicarlas en la tabla periódica, ¿qué tomarían en cuenta? ¿Cómo están organizados actualmente los elementos químicos en la tabla periódica? El docente manifiesta que el indicador a desarrollar en la clase será sustenta que la ubicación de los elementos químicos en la tabla periódica depende de las características que presentan. Para ello, el docente planteará las preguntas sobre el aporte científico que realizó Moseley, en el cual se basará la clase. Después de esto, se explicará la organización de la tabla periódica moderna en grupos y periodos, la clasificación de los elementos en metales, no metales, metaloides, gases nobles, grupos A y B, elementos de transición y los representativos. Para hacerlo, se hará uso de diapositivas y de acuerdo con la secuencia de estas, se pedirá la participación de los estudiantes para el desarrollo del tema. Luego, a cada uno de los estudiantes, agrupados de a 2, se les entregará una ficha con siluetas de tablas periódicas para que reconozcan y ubiquen los elementos químicos según las propiedades descritas en la ficha. Para ello, se utilizarán plumones, colores, gomas, entre otros, así como materiales que fueron solicitados en la clase anterior. Se desarrollará con los estudiantes la tabla periódica actual, tomando en cuenta las propiedades descritas. Siendo así el docente, requerirá la participación de todos los estudiantes y les preguntará ¿cómo están organizados actualmente los elementos químicos en la tabla periódica? Y se tiene que consolidar la información. Para continuar, se mostrará un video en el cual se ven pingüinos, hormigas y cangrejos que trabajan en equipo. Se preguntará ¿cuál es el mensaje del video? ¿Será importante el trabajo en equipo? ¿Lo aplicaremos en nuestra vida diaria? Luego, el docente entregará la ficha número 2 para realizar el reforzamiento pedagógico, resaltando que la actividad a realizar corresponde al esfuerzo que realicen los equipos de trabajo. Se monitorea y se guía su desarrollo. Para el cierre, luego del término de la actividad de reforzamiento, se intercambian las fichas entre los estudiantes y con el docente se verificarán las respuestas. Los estudiantes responden, ¿qué logros han obtenido en la práctica de hoy? ¿Qué faltó mejorar en la práctica? ¿Cómo te has sentido? Luego de ello, se dejará una actividad que se dejará de tarea. Se debe resolver las actividades de la página 51 y 57 del libro. Decidimos reformular la sesión previamente presentada, implementando en ella actividades lúdicas que faciliten la adquisición de aprendizajes de los estudiantes con respecto a la ubicación de los elementos en la tabla periódica. Es así que durante el desarrollo de la sesión, reemplazamos la explicación teórica de la tabla periódica en diapositivas por una explicación previa del o la docente para seguir con una actividad lúdica que consiste en ubicar elementos en la tabla periódica. Este juego se desarrolla de forma cooperativa, por lo que los estudiantes de manera conjunta y voluntaria podrán salir a la pizarra a participar para completar la tabla periódica con los elementos. Esta actividad didáctica reforzará las habilidades sociales de los estudiantes, pues se ayudarán mutuamente para lograr los objetivos del juego. A su vez, se interesarán mucho más por el tema, porque como seres recreativos, muestran interés por establecer relaciones con objetos, situaciones y personas. En los estudiantes surge esa necesidad de compartir sensaciones y estados de ánimo,
Y qué mejor que poder expresarlos a través del juego mientras aprenden. Esta actividad lúdica enriquecerá los conocimientos de los estudiantes, fomentará su desarrollo cognitivo, al estimular la resolución de problemas y la creación de nuevos conocimientos. La actividad lúdica debe ser supervisada y orientada por él o la docente durante todo el proceso, para que la información recibida por el estudiante mientras desarrolla el juego no sea errada o se puedan corregir a tiempo los errores que se presenten en el proceso. Es importante que entre los propios estudiantes se puedan comunicar y transmitan información sobre el tema, absuelvan entre ellos sus propias dudas, para posteriormente poder corroborar sus resultados con la retroalimentación que será brindada por él o la docente. Pues es bien sabido que la mejor forma de aprender es poniendo en práctica los saberes. Las actividades lúdicas cambian el panorama con el que los estudiantes perciben el tema. Participar en una actividad espontánea genera alegría, promueve la capacidad de crear con libertad. Es necesario que el docente no obligue a los estudiantes a participar, pero que sí los motive, que logre captar la atención y estimule el interés en los estudiantes por la ciencia. Sesiones que cuenten con actividades como esta convierten la experiencia de enseñanza-aprendizaje en algo divertido y beneficioso para los estudiantes y profesores. El aprendizaje de la tabla periódica es fundamental para estudiantes de secundaria. Generalmente en un colegio nacional, la química se trabaja en el grado de tercero de secundaria, pero esto puede variar según la institución educativa. Cabe mencionar que del aprendizaje de los elementos de la tabla periódica van a partir muchos de los demás temas tratados en química. De ahí que resaltamos su importancia. Ahora presentamos en su totalidad al juego Quiz Tabla Periódica. Este juego va a ser una serie de minijuegos, donde se nos va a presentar encuentra el elemento de opción múltiple y entrada de texto. En cada una de estas opciones podemos encontrar más formas de personalizar nuestro juego. Podemos saber el número atómico acorde al nombre, saber cuál es el símbolo mediante el nombre o mediante el número atómico. De esta forma, cuando nos interese uno, ejemplo, adivinar el nombre mediante el símbolo, podemos aún personalizarlo. Podemos escoger 10 elementos, 18, 26, 34 elementos, 54, 72, 90, 118. De forma aleatoria podemos escoger también. Podemos escoger mediante los periodos de la tabla periódica sus grupos y los bloques que se nos presenten. Una vez personalizado o escogido las mejores opciones para nosotros, podemos comenzar a jugar. Luego en la opción múltiple de la misma forma seguía. Por último ya tenemos la entrada de texto. Acá vamos a escribir, a diferencia de los otros que solo se va a seleccionar. Vamos a poder de la misma forma personalizar y ver cuáles opciones de juego nos favorecen más. Ahora, ¿cómo se desarrollaría en clases? Bueno, como primera opción, si contamos con dispositivos tecnológicos, se nos podría brindar la oportunidad que el docente pueda proyectar mediante un cañón multimedia u otro dispositivo el juego, de forma que los alumnos puedan participar sin necesidad de un celular. Por lo tanto, los alumnos simplemente indicarían las respuestas a cada interrogante para completar el juego. Este juego también puede servir para la práctica del estudiante de forma independiente, o sea, sin la necesidad de un docente, puesto que el juego, al ser sencillo, no tendría complicaciones para aprender a usarlo y repasar o practicar lo que éste necesite. Para su instalación solo necesitaría de Wi-Fi. Luego de ello ya no sería necesario, puesto que este juego funciona sin conexión y ya no necesitaría de datos móviles o Wi-Fi. Ahora, si nos encontramos en un contexto donde no encontremos dispositivos tecnológicos, podemos desarrollar una maqueta
Esta maqueta contaría con la tabla periódica en sí y donde los elementos puedan ser retirados y colocados como se demuestra en el juego de forma virtual. Por lo tanto, sería la misma dinámica. Si necesitamos saber del grupo o del periodo o del bloque algún elemento, quitaríamos, el profesor realiza la interrogante y el alumno o los alumnos ya indicarían cuál sería la respuesta. Para esta opción donde se plasmaría el juego de forma física, solo necesitaríamos de cartulinas, de plumones, de cinta o de un pega-pega para colocar los elementos, los nombres o el número atómico donde sea correspondiente, y cuando se necesite repasar o ver otras opciones de juego, quitarlos. La modificación de la sesión de aprendizaje se da durante la parte del desarrollo. La introducción del juego es posterior a la explicación teórica del docente, que funcionará como una guía que facilite el desenvolvimiento del estudiante durante el juego o actividad lúdica. El aprendizaje esperado se manifiesta cuando los estudiantes desarrollen de manera grupal el juego. Cada estudiante va a poner en práctica los saberes aprendidos y los plasmará en el juego. Al mismo tiempo, van a poder ayudarse mutuamente, desarrollando un aprendizaje colaborativo. El juego no busca únicamente que el estudiante aprenda sobre la tabla periódica, sino que al mismo tiempo pueda manifestar habilidades sociales con las que se relacione con sus demás compañeros, así como captar la atención y motivar a que sean participativos y curiosos con el respectivo tema. El juego facilitará la retención de datos aprendidos acerca de los elementos de la tabla periódica de una manera mucho más sencilla y entretenida. Esta modificación busca sacarle el máximo provecho a una sesión de clases, aplicando la creatividad, las habilidades sociales, práctica de conocimientos adquiridos y, sobre todo, busca que el estudiante se divierta mientras él aprenda. La tabla periódica con elementos móviles es un cambio sencillo, pero crucial para darle un giro a la sesión y tornarla en una clase entretenida y enriquecedora para los estudiantes, convirtiéndose en un recurso magnífico en el proceso educativo. Los procesos que trae consigo esta modificación son que el estudiante participará activamente en el proceso de aprendizaje, mostrará un mayor interés y causará una mayor atención en el juego, ya que es un juego innovador que va a causar curiosidad e iniciativa personal. Así como este cambio es necesario que los docentes tomen la iniciativa de innovar constantemente e ir actualizándose en el mundo. Esta modificación se puede incluso reformular en diferentes contextos, en el futuro aplicando estrategias que sean posibles en condiciones reales y necesarias.